Bueno, buenas, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Décima, soy asistente de neurología y hoy me toca hablarles de la trombectomía mecánica en el ACV isquémico. ¿A quién y cómo? Empezando un poco con el tema, un poco una introducción. Bueno, la trombectomía mecánica, desde los trial pivotales en 2015, eh, la trombectomía mecánica y más el mejor tratamiento médico que se entiende como la realización de la trombolisis intravenosa cuando esté indicada en la ventana de las 0 a 4 horas y media, y las terapias para reducir la injuria isquémica, se convirtieron en el tratamiento de elección para todos los pacientes con ACV agudo y lesión de gran vaso. El principal objetivo de la trombectomía mecánica es evitar la transformación en infarto de aquellos tejidos que se encuentran en penumbra isquémica y también expandir la ventana terapéutica. La trombectomía mecánica en realidad no es para todos los ACV, sino que se calcula que un 10 a 15% de los ACV isquémicos serían candidatos a trombectomía mecánica, con un número necesario a tratar de 3 a 5, que realmente es bastante bueno, y comparado con otras indicaciones 1A para el tratamiento del ACV agudo, como son la fibrinolisis y la unidad ACV, que tienen un NNT de 7 y mayor, es un número necesario a tratar que es bueno, aunque se reduzca un porcentaje chico de pacientes. Hoy en día se habla más allá del concepto de la ventana terapéutica en horas, sino de un concepto de ventana según el tejido salvable, o sea, el tejido cerebral salvable en el momento de realizar la terapia de reperfusión. La trombectomía mecánica es una técnica que está constantemente en evolución. En los últimos años ha avanzado mucho, tanto a nivel de dispositivos como también para técnicas para el desarrollo de la misma. En esta diapositiva les quería mostrar más o menos la evolución del tratamiento del ACV isquémico agudo desde el 1995, donde salieron los ensayos clínicos aleatorizados del NINDS, el ECAS-2, que aprobaron la fibrinolisis intravenosa como tratamiento para el ACV agudo, luego hasta las 3 horas, luego en el 2008 el ECAS-3, que se aprueba la ventana hasta las 4 horas y media, hasta el 2015, donde empiezan a aparecer los trial pivotables que les hablaba sobre trombectomía mecánica. Previamente a esto había habido otros trials, pero habían sido fallidos, no habían demostrado eficacia. Pero sí en el 2015, ya con el avance de la tecnología y las técnicas, se publicaron diferentes ensayos clínicos, el ESCAPE, el EXTEND-IA, el Swiss Prime, el REVASCAT, el Mr. Clean, que sí aprobaron la trombectomía mecánica en los pacientes con acidez isquémico y lesión de gran vaso hasta las 6 horas. En el caso del REVASCAT, hasta las 8 horas. Y luego del 2018-2019, que salieron los trials de Diffuse y Down, donde se amplió la ventana terapéutica hasta las 24 horas. Entonces podemos marcar un antes y un después desde el 2015, cuando antes del 2015 había una ventana terapéutica menor a 4 horas y media, y después del 2015 que se amplió hasta casi 24 horas, lo cual sería beneficioso para el tratamiento de los pacientes con ACV, el tratamiento con trombectomía mecánica, sin dejar de importar el tratamiento con la trombolisis intravenosa. Cuando se refieren a mejor tratamiento médico, esto quiere decir que en la ventana de 0 a 4 horas y media se debe realizar, si cumple con los criterios de inclusión, la trombolisis intravenosa, y enseguida, sin esperar, se debe trasladar
si también cumple los requisitos para trombectomía mecánica, al angiógrafo para la realización de la misma. Cuando la ventana desde el inicio de los síntomas supera las 6 horas, ahí sí ya contraindicaría el uso de fibrinolisis, tanto con RTPA como con tenecteplase, y sí sería mejor llevarlo directo a trombectomía mecánica, siempre si cumple los criterios que vamos a hablar después de selección de pacientes. Esto está avalado por diferentes estudios que no han visto que la trombectomía mecánica supere solamente la trombectomía mecánica a la trombolisis intra-V más la trombectomía en la ventana de 0,45 a 4,5 horas. En este metaanálisis, también este es un diagrama de bosque, donde se puede ver que los trials que se analizaron de trombectomía mecánica, los pivotales, demuestran un beneficio para la trombectomía mecánica y la mejor terapia médica entre la ventana de 0 a 6 horas, lo cual demuestra un beneficio tanto en el pronóstico como en la independencia funcional a los 3 meses. Entonces, cuando hablamos de extensión de la isquemia, para seleccionar a pacientes candidatos, tanto sea para trombolisis como para trombectomía mecánica, se habla se debe determinar si existe todavía un tejido salvable. A este concepto se le llama mismatch. El mismatch es la diferencia entre el core isquémico o el núcleo isquémico y el área de penumbra isquémica, que es el tejido al cual se van a dirigir todos nuestros esfuerzos terapéuticos para salvar y que no llegue a configurar un área de infarto. ¿Cómo vemos el mismatch? En realidad se puede ver en la tomografía de cráneo, evaluando elementos precoces de isquemia. Para esto tenemos dos métodos, básicamente. Uno más viejo, que es la regla de 1/3 de la arteria cerebral media, en el cual se dice que si hay elementos precoces de isquemia mayores a 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, va a hacer un infarto extenso y contraindicaría las terapias de reperfusión. Y otro método es el método que se utiliza más ahora, que es el ASPECT. El ASPECT es un score, es una escala que se creó en la Universidad de Alberta, en Canadá, para sistematizar y unificar estos conceptos, porque previamente con la regla de 1/3 de la cerebral media, podía diferir entre un médico u otro cuál era ese límite, pero con el ASPECT se unificó y se sistematizó. Se plantearon hacer 2 cortes en tomografía, uno a nivel ganglionar o de los ganglios de la base y otro a nivel supragangliónico. Hay diferentes puntos, son 10 puntos que se toman en cuenta en los ganglios de la base, son la cabeza del núcleo caudado, el núcleo lenticular, la cápsula interna y la ínsula. Y después los sectores de la arteria cerebral media, M1, M2 y M3 a nivel ganglionar, y M4, M5 y M6 a nivel gangliónico. En cada uno de ellos que se detecte un signo precoz de isquemia, se va restando un punto. Siendo el ASPECT menor a 6, lo que se correlacionaría con una extensión del infarto más de 1/3 de la cerebral media, lo cual es de mal pronóstico y, como decíamos, contraindica las terapias de reperfusión. Entonces, ¿qué pacientes serían los candidatos a realizar trombectomía mecánica? Bueno, en estos años, tanto las guías americanas de la AJA como las guías europeas, la ESO, le han dado a la trombectomía mecánica una recomendación con nivel de evidencia 1A para los pacientes que tengan un MRS previo al ACV menor a 2, que
tengan un ácido isquémico con una oclusión de gran vaso, que sea en carótida interna o arteria cerebral media en su segmento M1, que tengan mayores a 18 años, con un NIS mayor a 6, un ASPEC también mayor a 6, y que el tratamiento pueda ser iniciado dentro de las primeras 6 horas del inicio de los síntomas. Estas son las indicaciones que tienen una indicación fuerte, una indicación 1A. Después, la otra indicación que es 1A, pero para pacientes candidatos a trombectomía mecánica con ventana extendida, que vamos a hablar después, son los pacientes que se presentan con un inicio de los síntomas entre 6 y 16 horas, que deben cumplir los criterios para los ensayos clínicos de Down y de Diffuse, que vamos a decir también después, más adelante. Esos pueden realizarse trombectomía mecánica con un nivel de evidencia también de 1A. En los pacientes con infartos de 6 a 24 horas, está el ensayo clínico de Down, que propone diferentes criterios para los cuales, si el paciente cumple dichos criterios, también sería plausible realizar trombectomía mecánica. Hasta las 24 horas todavía tiene un nivel de evidencia de 2A, que es un poco menor. Bueno, en diciembre, en enero de este año, acá en nuestro país, desde esa fecha más o menos, se aprobó por el Fondo Nacional de Recursos el financiamiento de la trombectomía mecánica para los pacientes con ácido isquémico que cumplan los criterios que hablamos recién. Mayores a 18 años, menor a 6 horas del tiempo, NIS mayor a 6 y un ASPEC mayor a 6. Hay unos criterios de inclusión que pueden ser discutidos de forma individualizada, que es la edad menor a 18 o mayor a 90, el MRS previo a la ACV, en la escala de ranking previa a la ACV mayor a 3, el NIS menor a 6, pero que tenga un déficit significativo, que sea incapacitante, y el tiempo de inicio de los síntomas al tratamiento entre 6 y 8 horas. En esos casos debe ser discutido de forma individualizada y puede también ser aprobado para el financiamiento de estos. Después, los criterios de exclusión, que se los dejo ahí para leer, están todos asociados a que luego tengan un peor pronóstico o un mayor riesgo de hemorragia. ¿Cómo se definieron, digamos, estos criterios? No fue al azar, obviamente, fue basado en los ensayos clínicos aleatorizados, por los cuales se basó esta recomendación, el Mr. Clean, el Escape, el STEND-IA, los que hablamos hoy, que se realizó en pacientes mayores a 18 años, con infarto isquémico con oclusión de gran vaso en carótida interna o arteria cerebral media hasta su sector M1, con el NIS que se calculó generalmente mayor a 6, y el inicio de los síntomas menor hasta 6 horas. Solo en el REBASCAT, el estudio catalán, que se realizó hasta las 8 horas y se vio igual beneficio. Por eso es discutible la realización de la trombectomía mecánica a los pacientes con la ventana también hasta las 8 horas. Entonces, se habla bastante de la circulación anterior, de la carótida interna, intracraniana, de la cerebral media, pero ¿qué pasa con la circulación posterior? Bueno, actualmente el nivel de evidencia todavía no es 1A para el tratamiento del ácido isquémico en infartos de circulación posterior, pero debe ser considerado, ya que es una situación catastrófica, con un riesgo de muerte elevado, la trombosis de la basilar, y se ha visto ya en diferentes ensayos clínicos que se siguen haciendo que existe un beneficio a dichos pacientes, pero todavía no está tampoco aprobado por el Fondo Nacional de Recursos en nuestro país. Entonces, más o menos hablamos de los criterios de selección de pacientes hasta las 6 horas,
Y quería hablarles un poco también de la ventana extendida. La ventana extendida en realidad se basa en el concepto de que hay un tejido salvable o un tejido de penumbra isquémica, más allá del tiempo de evolución, que es variable para cada paciente. Esto depende principalmente de la circulación colateral que tenga, de la edad del paciente, varios criterios que se utilizan para valorar eso. ¿Qué pasa con la ventana extendida? Que al ser un tratamiento más, o sea, mucho más seleccionado, que requiere una selección mucho mayor de los pacientes, también se requiere el uso de imágenes multimodales, que pueden ser tomografía de cráneo con perfusión o resonancia de cráneo con perfusión. Esta ventana en realidad es extrapolable a un porcentaje pequeño de pacientes, se calcula con un 2% de los ACV, pero ha demostrado que es beneficioso para la vida. Y bueno, en general esto se realiza, se hace en centros avanzados de ACV. ¿Ah? La evaluación de estos pacientes se realiza en centros avanzados de ACV. ¿Cuáles son los criterios? En realidad los criterios se basan en los ensayos clínicos de Down y de Diffuse, que salieron entre 2018 y 2019, y estos ensayos clínicos, como habíamos dicho hoy, hasta las 16 horas es indicación 1A, hasta las 24 horas es 2A. Estos ensayos clínicos se basaron también en el uso de resonancia o tomografía por perfusión y software de inteligencia artificial. Con el advenimiento de la inteligencia artificial han surgido estos software, por ejemplo el RAPID, que evalúa el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y también el tiempo de tránsito medio de la sangre a través de los vasos. Esto se evalúa en la tomografía o la resonancia por perfusión, y el software nos calcula el mismatch que hay entre el core isquémico y el área de penumbra isquémica. Y bueno, en realidad los criterios van a ser dirigidos a eso, al mismatch, donde se vea que haya un menor tejido core isquémico y una mayor área de penumbra isquémica. Los criterios que se dan en el Diffuse y en el DAN son, en el Diffuse, de 6 a 16 horas, se hizo en pacientes de 18 a 90 años, con un MRS previo menor a 2, con una expectativa de vida mayor a 6 meses, el NIS de mayor a 6, la oclusión arterial de gran vaso, de carótida interna intracraniana o cerebral media en su sector M1, y que haya un mismatch medido por estos software de procesamiento de imagen con un volumen menor a 70 mililitros, un mismatch de volumen mayor a 15 mililitros y un mismatch ratio mayor a 1.8. Estos son todos datos que nos va a dar este software. Y en la ventana del Down, que es hasta las 24 horas, fue en pacientes también mayores de 18 años, con un MRS poco menor, menor a 1, una expectativa de vida mayor a 6 meses, con un NIS que también fue más alto, mayor a 10, oclusión de gran vaso igual a las previas, y la definición de mismatch en el Down en realidad se basaron en tres parámetros: en la edad, en el score de NIS y en el volumen del core isquémico, para definir a los pacientes que sean candidatos a trombectomía mecánica en esta ventana de hasta 24 horas. Y bueno, pasando un poco a hablar de qué es la trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica es un procedimiento, se realiza de forma endovascular. Para eso se necesita el traslado del paciente al angiógrafo, un centro de hemodinamia. Generalmente el procedimiento se realiza o con sedación, lo cual
es beneficioso porque no se requiere la intubación del paciente, se puede evaluar precozmente al paciente luego del procedimiento, o a veces hay casos que es necesario o que requieren la anestesia general para la realización de la misma. Los expertos, acá hay expertos que están a favor de la sedación, hay expertos que están a favor de la anestesia general, pero bueno, es también un campo que se está desarrollando todavía. En cuanto a las técnicas de trombectomía mecánica, también se han desarrollado varias técnicas, pero las principales son la de aspiración, que se realizan con catéteres de aspiración, en los cuales se llega hasta el coágulo, como en esta imagen podemos ver, se llega hasta el coágulo, en la arteria obstruida, y se une el sector distal del catéter al coágulo, y se aspira, se puede aspirar con una bomba de presión que te provee la empresa, o con una jeringa de 60 mililitros haciendo presión negativa, y ahí se extrae el catéter con el coágulo. O si no, la técnica con stent retriever, también el stent retriever es esto que vemos acá, es como un stent, una canastita que es autoexpansible, se pasa también con un microcatéter, se pasa el trombo, y luego se despliega el stent embebiendo el trombo dentro de esta canasta. Ahí se esperan unos minutos que se embeba bien el trombo dentro del stent, y luego también se retira trayendo el mismo. También hay técnicas que están surgiendo, como la técnica combinada, que utiliza los dos, tanto la aspiración como la utilización de stent retriever. Bueno, y en esta imagen también es una gráfica lineal del tiempo, donde se ve también la evolución de las técnicas y los dispositivos que se utilizan para la trombectomía mecánica, desde 1999, que se utilizaba la trombolisis intraarterial, la fibrinolisis intraarterial, que luego se vio que no era tan eficaz. En el 2005 el dispositivo Mercy, que era como un sacacorcho, que se utilizaba también para embeber el coágulo y retirarlo. Luego en 2009 ya Penumbra sacó los dispositivos de aspiración, que ya generaron un cambio en cuanto al tratamiento. Y luego con lo que se realizaron también muchos de los trial pivotales, el stent retriever a partir del 2012-2013. Y esto sigue en avance, cada vez se crean diferentes dispositivos para la extracción de coágulos. Bueno, hablando un poco de los dispositivos, tenemos dispositivos que son de extracción. Para esto está el Solitaire, el Catch, el Embotrap, algunos de ellos son, o dispositivos de aspiración, como el Penumbra o el Sofia Plus. Son dispositivos que tenemos en un arsenal de dispositivos para el tratamiento de los pacientes. En este video, acá les pongo un caso de un paciente que vimos, que, tenía una oclusión de M1 distal. Acá se ve la carótida interna, el tip de la carótida interna, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, que la vemos amputada en su sector M1. No se ve el video. Bueno, segundo video. No. Bueno, el segundo video, créanme, se ve como posterior al procedimiento se rellena el sector de la arteria cerebral media, generando un PC3, que ahora vamos a hablar un poco. Acá se ve, como se ve en coágulo, se utilizó un stent retriever, se ve el stent con el trombo embebido en el mismo. Acá se ven los trombos que salieron desde el stent. Se utilizó técnica stent retriever.
Como les decía, el TISI es una escala que se utiliza, una escala como el TIMI del miocardio, pero TISI de cerebro, en el cual el 0 es que no hay perfusión distal al punto de obstrucción, y un 3, una reperfusión total. Acá podemos ver también una oclusión de la cerebral media derecha. Este sería un TISI 2A quizás, y después o mínimo, y un TISI 3 ya cuando se ven todas las colaterales de, de la arteria cerebral media y se ve el relleno de todas las mismas. Como todo procedimiento, obviamente tiene complicaciones. Las complicaciones son del sitio de punción o el acceso vascular, que puede ser la lesión. Generalmente el sitio de punción es en la arteria femoral, o hay casos que se puede realizar en la arteria radial también, que últimamente se está pregonando. Bueno, las complicaciones del sitio de punción pueden ser obviamente la lesión vascular o nerviosa, el hematoma local o la infección local. Y después, complicaciones asociadas al uso del dispositivo, a los microcatéteres, el stent retriever, que pueden ser el vasoespasmo, la perforación o la disección arterial con consecuente sangrado intracraneal o hemorragia subaracnoidea, la dislocación del dispositivo, la embolia distal, y también otras complicaciones que pueden ser la hemorragia intracraneal por recanalización o reperfusión, que también sucede con la trombolisis intravenosa, y las complicaciones anestésicas o asociadas al uso de contraste. Entonces, bueno, los conceptos que quería compartir son los de selección del paciente, que eran los que hablamos. Hoy en día, y lo que se utiliza acá en Uruguay es los pacientes con edad mayor a 18 años, con un ranking previo menor a 2, y con un ácido isquémico que tenga una oclusión de la arteria carótida interna intracraniana o sector proximal de la arteria cerebral media, sector N1, con un NIS mayor o igual a 6, una escala de Aspect mayor a 6 y un tiempo estimado de síntoma aguja menor a 6 horas. Todo esto para tratar de rescatar o salvar el área de penumbra isquémica, ¿no? Y después tener el concepto también de ventana extendida para algunos pacientes que se puede realizar en centros avanzados de ACV. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.